Walking Dead se ha convertido en un fenómeno mundial a partir del estreno de la serie en la cadena AMC, basada en el cómic creado por Robert Kirkman y Tony Moore, siendo una historia intrigante y llena de suspenso. Pero a pesar de que la serie seguía por el cómic, existe una extensa lista de diferencias entre ambos. Es por esto que hemos decidido traerles este video de diferencias entre el cómic y la serie de The Walking Dead. Primera temporada, cómic del número 1 al número 8. En el primer episodio podemos encontrar una de las escenas más recordadas de la serie, donde Rick se ve obligado a dispararle a una niña zombificada, cosa que nunca ha sido mostrada en el cómic. Igualmente, la clásica escena donde Rick queda atrapado en el tanque y los sucesos en el centro comercial donde se encuentra T-Dog, Glenn y otros no tienen lugar en el cómic, ya que en este, Rick al caer del caballo es inmediatamente ayudado por Glenn, quien confía rápidamente en Rick y lo lleva directo a su campamento, donde se reencuentra con su familia. Desde el número 2, conocemos a Ben y Billy, dos pequeños niños hijos de Donna y Allen, los cuales al morir son adoptados por Dale y Andrea, pero Carl se ve forzado a matar a Ben por haber asesinado a su hermano Billy, debido a que no veía una diferencia entre vivos y muertos. En la serie no son introducidos, en cambio nos presentan a Lizzie y Micah, siendo muy similares, pero con la diferencia de que Carol es la que le da el tiro de gracia a Lizzie en la clásica escena de Mira hacia las flores. Los personajes de T-Dog, Daryl y Meryl Dixon son originales de la serie y sorprendentemente han sido los más populares. Robert Kirkman ha asegurado que en un futuro le gustaría introducir a Daryl en los cómics. En el número 6 del cómic vemos cómo culmina el enojo de Shane tratando de matar a Rick, pero es Carl quien dispara a Shane para salvar a su padre. Posteriormente, en el número 15, cuando Rick se entera de que una persona después de morir puede reanimarse, este regresa a la tumba de Shane para rematarlo. Mientras que en la serie, Shane es mantenido vivo hasta el final de la segunda temporada, donde es asesinado por Rick y rematado por Carl. Después de la muerte de Amy, Andrea entra en depresión y comienza una relación romántica con Dale, mientras que en la serie su relación es más como de padre e hija. En el número 7 vemos la introducción de Tyrese, sobreviviente y buen amigo de Rick, pero no es hasta la tercera temporada que lo vemos en la pantalla. En la serie, después de abandonar el campamento de Atlanta, el grupo se dirige al centro de control de enfermedades, donde se enteran de que los cadáveres se reaniman, debido a un virus que está inactivo mientras estamos vivos, pero cuando morimos, este surge efecto, causando que los muertos vuelvan a la vida, mientras que esto nunca ocurre en el cómic. Robert Kirkman expresó su desconformidad sobre este último episodio de la primera temporada, ya que él cree que se reveló mucho, quitando así el suspenso del querer saber por qué sucede el apocalipsis. Segunda temporada, cómic del número 9 al número 12. Al inicio de la temporada vemos la desaparición de Sofía y después se es revelado que se convirtió en zombie y estuvo dentro del granero de Hershel todo el tiempo, mientras que en el cómic Sofía fue la primera novia de Carl y su mejor amiga y continúa viva actualmente, ya que fue adoptada por Maggie. Hershel originalmente tiene 4 hijas: Maggie, Lacey, Susie y Rachel, pero en la serie de TV solo tiene 2, Maggie y Beth, la cual es un personaje original, pero que comparte ciertas características con Lacey, Susie y Rachel, aunque Beth comparte la tendencia suicida que la Maggie de los cómics poseía, mientras Otis muere comido por zombies debido a la traición de Shane en la serie. En el cómic, Otis es sobreviviente hasta el arco de la prisión, donde tiene una muerte igualmente por zombies. Al final de la temporada, una horda de zombies llega a la granja de los Green mientras comienza un incendio, y es así como los Green se unen al grupo de Rick, mientras que en el cómic, Rick los invita a unirse una vez que ya están instalados en la prisión. Mientras que en la serie, Michonne es introducida cuando salva a Andrea después de la horda de la granja, en el cómic la vemos más tarde una vez que el grupo ya se encuentra en la prisión y ayuda a salvar a Otis en el número 19. Tercera y primera mitad de la cuarta temporada, cómic número 13 al número 48. En los primeros episodios de la tercera temporada vemos una muerte que a muchos seguidores nos causó alivio, la muerte de Lori, mientras el pequeño Carl
tuvo que matarla después de salvar a la bebé Judith. En los cómics, Lori y Judith trágicamente mueren de un disparo en el último asalto del gobernador por Lily, una subordinada de este. En los cómics, Rick y Glenn son los que encuentran el helicóptero caído, mientras que en la serie son Andrea y Michonne quienes lo buscan. Cuando van a limpiar los bloques de la prisión, Herschel es mordido en la pierna y es metido en la cafetería, donde se encuentran 5 hombres: Axel, Thomas, Big Tiny, Oscar y Andrew. En el cómic únicamente son 4: Axel, Thomas Richards, Dexter y Andrew, estos dos últimos en una relación homosexual. En las dos versiones, Axel es el único que realmente se ganó un lugar en el grupo de Rick. Tyrese se une al grupo de Rick con su hermana Sasha, Ben, Allen y Donna. En el cómic, Tyrese llega con su hija Julie y Chris, novio de su hija, el cual la asesina, y Tyrese asesina a Chris. Thomas Richardson, el recluso, es quien realiza asesinatos dentro de la prisión en el cómic. En la serie, crean una razón por la cual Carol sienta la necesidad de matar, y esa es la del virus. Tyrese en la serie tuvo una novia llamada Karen, que fue quemada por Carol. La contraparte del cómic de Tyrese mantuvo relaciones románticas con Carol y Michonne. En el cómic se muestran escenas explícitas de Michonne practicándole sexo oral a Tyrese, algo que en TV no es posible adaptar, además de que no mantuvieron relación alguna en la serie. En la serie se nos es fácil reconocer a Carol por su valentía, inteligencia y audacia, pero su contraparte del cómic es completamente distinta, al estar inestablemente mentalmente y con muchas inseguridades, las cuales la llevaron a su muerte al dejarse morder por un zombie. La Carol de los cómics intentó tener una relación entre Lori, Rick y ella, al no querer morir sola, algo que Lori rechazó por completo y que nosotros no llegamos a ver en pantalla. A lo largo del desarrollo de la temporada, podemos ver cómo está conformada la comunidad de Woodbury más a fondo, cosa que no fue posible dentro de la historieta. En la serie, vemos que Andrea y Michonne son invitadas a quedarse en Woodbury, mientras que en el cómic ninguna persona del grupo de Rick residió en la comunidad. Martínez, en los cómics, finge ayudar a Rick, Michonne y a Glenn para averiguar dónde está localizada la prisión y darle los detalles al gobernador. En la serie únicamente lo vemos como una peligrosa mano derecha del gobernador. En la serie, los que son secuestrados por el gobernador son Glenn y Maggie, mientras que en el cómic son Rick herido y en la clínica de Woodbury, Michonne encadenada y Glenn en su celda. En el cómic podemos ver la crueldad del gobernador cuando tortura y viola a Michonne, algo que no llegamos a ver en la TV. En el cómic, en su primer encuentro de Rick con el gobernador, este último desea hacerle saber que él siempre obtiene lo que quiere y procede a cortarle la mano a Rick, una escena que lamentablemente no vimos en la serie. En la serie vemos que son Daryl y Meryl los que se tienen que enfrentar en la arena de Woodbury, pero en la historieta originalmente fueron Michonne y un residente de la comunidad llamado Eugene, quien tiene una muerte brutal cortesía de Michonne. Andrea y el gobernador mantienen una relación romántica en la serie, mientras que en el cómic, Andrea seguía con Dale. En las dos versiones vemos que después del fallecimiento de Lori, Rick comienza a alucinar que habla con ella por teléfono. La diferencia es que en el cómic sucede después del arco de la prisión y en la serie sucede durante. En la serie, Michonne regresa a Woodbury para matar a la hija del gobernador y cuando se enfrenta con él, únicamente le saca el ojo, mientras que en la historieta regresa para torturarlo y castrarlo por lo que le hizo a ella. En el final de la tercera temporada vemos que culmina con la inevitable muerte de Andrea, mostrando qué tan loco está el gobernador que mata a la persona que ama. En el cómic, Andrea ha sobrevivido hasta ahora y mantiene una relación romántica con Rick Grimes. A lo largo de la primera mitad de la cuarta temporada, el gobernador convence a un pequeño campamento de que el grupo de Rick debe ser eliminado, clamando que son malvados, algo que en el cómic no ocurre, porque realiza su último asalto con los residentes restantes de Woodbury. La muerte del gobernador, además de ser una de las más ansiadas tanto en el cómic como en la serie, se manejaron de manera distinta. En la serie,
es atravesado por la katana de Michonne y rematado por Lily. En el cómic, Lily es quien lo mató de un tiro en el cráneo y es devorado por los zombies. Segunda mitad de la cuarta temporada. Cómic del número 49 al número 64. Morgan en los cómics se une al grupo antes de llegar a Alexandria. En la serie se une después de que Rick comienza a tomar el liderazgo de la comunidad. En la serie, Daryl se une al grupo de motociclistas llamados los Merodeadores después de la destrucción de la prisión, sin saber que les gusta violar niños. Daryl es quien ayuda a Rick y a Carl a librarse de ellos, mientras que en la historieta es Abraham quien lo ayuda. El arco de Beth, donde es secuestrada y reside en un hospital por la fuerza, es completamente original, ya que en los cómics ningún personaje en él sufre las mismas situaciones ni el mismo destino. En la serie, el grupo completo, menos Tyrese y Carol, se vuelven a reunir cuando llegan a Terminus, mientras que sus contrapartes se reúnen más rápido y antes de hacer frente a los caníbales. Quinta temporada, cómics número 65 a número 77. Los eventos que suceden en Terminus en la serie, en los cómics tienen lugar en la iglesia del Padre Gabriel, donde posteriormente se refugian y son perseguidos por los caníbales. Como sabemos, Sasha, hermana de Tyrese, estuvo en una relación con Bob durante la cuarta temporada, y es Bob quien es primeramente capturado por los caníbales, y es su pierna la que es amputada y comida. En cambio en los cómics es Dale quien es secuestrado y sufre el mismo destino que Bob. En el cómic, el líder de Alexandria es un político llamado Douglas Monroe, mientras que en la serie el puesto cambia a su esposa, que igualmente cambia de nombre a Diana Monroe. Nicholas en la serie tiene varios enfrentamientos con Glenn, pero en los cómics es con Rick con que tiene roces, cuando Nicholas quiere destituir a este. Los personajes de Noah, Enid, Tara y Sam Anderson no poseen contraparte en el cómic, por lo tanto se les considera originales, a excepción de Tara, quien está basada en el personaje del mismo nombre de la novela Rise of the Governor. Sexta temporada, cómics número 77 a número 100. Durante la segunda parte de la quinta temporada, notamos en las frentes de los zombies una W, haciendo referencia al grupo que se revelaría en esta temporada, conocidos como los Wolves. Este grupo es original de la serie, pero sustituye a los carroñeros de los cómics, los cuales tienen el mismo objetivo, acabar con el grupo de Rick y apoderarse de Alexandria. En los cómics no hay referencia alguna de que Morgan haya conocido a Eastman, el pacificador que le dio de nuevo sentido a la vida de Morgan. Esto quiere decir que Eastman es original de la serie. En la serie vemos como Rick y Morgan descubren una enorme horda de zombies y con la ayuda de la comunidad crean un plan para librarse de ella, que posteriormente el ruido de una bocina es lo que los atrae a Alexandria, mientras que en el cómic únicamente son atraídos debido al disparo de uno de los carroñeros. En los cómics, Denise es una doctora de complexión delgada y heterosexual, quien tiene una relación con Kit. Por otro lado, su contraparte de la serie es una ex estudiante de medicina de complexión robusta y homosexual, a tener una relación no oficial con Tara. En la historieta, Michonne y Morgan llegan a tener cierta atracción, pero al ser personas complicadas, deciden dejarlo, pero aún así, el cariño es notorio. En esta temporada, Rick y Michonne son los que comienzan una relación amorosa. En la serie, Morgan complica las cosas al mantener cautivo a un miembro de los Wolves, que desencadenan el breve secuestro de Denise y la invasión a Alexandria. Pero a pesar de todo, este sigue con vida. En los cómics, nada de esto sucede, pero tristemente vemos el final de Morgan después de ser mordido por un zombie en el brazo. En la serie, vemos el fin de Diana haciendo frente a la horda con su arma en su casa, mientras que Douglas halla su final tratando de cubrir a Rick y compañía cuando buscan mezclarse entre los muertos. Douglas, al tratar de cubrir a Rick, Jesse, Carl y Ron antes de su muerte, realiza un disparo que da como resultado una de las escenas más gráficas para un menor de edad en los cómics.
la bala atraviesa el ojo de Carl, mientras que en la serie es debido a la fricción que Carl y Ron han tenido desde que se conocieron, y culmina con el disparo y la muerte de Ron. En la temporada vemos como Abraham se va apartando poco a poco de Rosita, tratando de averiguar si es a ella a quien realmente ama, pero también se acerca más a Sasha, quien desde que llegaron a Alexandria estuvo distante por la muerte de su hermano y su novio. En los cómics se da algo similar, pero ocurre entre Abraham y Holly, una sobreviviente a quien por primera vez conoció en la construcción. En la serie, Daryl, Rosita y Denise van por provisiones. Denise, después de superar algunos problemas, da un discurso muy emotivo, pero, sorpresivamente, es asesinada por Dwight con la ballesta de Daryl, una muerte que en los cómics fue para Abraham, quien discutía con Eugene sobre Rosita. Jesús es introducido cuando embosca a Michonne y a Abraham en un recorrido. En la serie, Jesús aparece por primera vez tratando de robar provisiones de Daryl y Rick. El verdadero nombre de Jesús en los cómics es Paul Monroe, mientras que en la serie su apellido fue cambiado a Robia, para aclarar que no había relación entre él y Diana. En la serie, Gregory, líder de Hilltop, es de complexión delgada, mientras que en el cómic es de complexión robusta. En la historieta, el trato de eliminar a los salvadores por provisiones se efectúa entre Rick, Gregory y Jesús, mientras que en la serie es entre Maggie y Gregory, haciendo referencia a sus futuros desacuerdos. En los cómics, el primer confrontamiento entre los salvadores y Alexandria es cuando Abraham muere a causa del flechazo, mientras que en el show, Daryl, Sasha y Abraham los enfrentan de regreso a la comunidad, eliminándolos con una bazooka. En la serie, el grupo se divide para llegar a Hilltop y así lograr que Maggie reciba atención médica, ya que el parto sea complicado. En los cómics, únicamente Rick, Carl, Glenn, Maggie, Sofía, Michonne y Heath son los que se dirigen a Hilltop, pero Glenn, Maggie y Sofía con la intención de hacer una nueva vida en esa comunidad, mientras que el resto van porque requieren información de los salvadores para deshacerse de ellos. La sexta temporada concluye con la introducción del líder de los salvadores, Negan, quien nos deja en un cliffhanger preguntándonos quién fue quien recibió la furia de Lucille. Independientemente del resultado, en los cómics, más específico en el número 100 de la serie, Negan mata al querido repartidor de pizzas, Glenn, con severos golpes en la cabeza mientras grita el nombre de su esposa. Séptima temporada, cómic del 101 al 114. Como vimos en el primer episodio, antes de que nos revelen quién fue asesinado por Negan, este mismo hace pasar a Rick por una situación algo complicada, cuando Negan lo saca del vehículo para enfrentar a toda una horda de caminantes, algo que no sucede en la historieta. Como ya dijimos en nuestros videos anteriores, Daryl es un personaje original de la serie, y es aquí mismo donde es tomado como garantía del buen comportamiento del grupo, además de que es gracias a él que conocemos por dentro la guarida de los salvadores. En los cómics, ningún miembro del grupo de Rick es secuestrado en aquel momento. En el cómic, mientras Rick y los demás lidiaban con Negan, Andrea y el resto de Alexandria mantuvieron un enfrentamiento con un segundo grupo de salvadores, donde logran repelerlos, además de capturar a Dwight, mientras que en la serie, Dwight se encuentra con el resto de los salvadores en su guarida, y por lo tanto no hubo ni enfrentamiento ni captura de Dwight. Como vimos en la serie, Rick y el grupo quedan bastante traumatizados por la muerte de Abraham y Glenn, por lo que casi la mitad de la temporada no tienen deseos de hacer frente a los salvadores, mientras que en los cómics, Rick se recupera rápidamente del trauma y se propone acabar con los salvadores a como dé lugar. En la serie, Michonne juega un papel muy importante, ya que al ser la pareja de Rick, es quien lo alienta a hacer frente a los salvadores, mientras que en los cómics, es Andrea quien le da a nuestro líder las palabras de motivación que necesita, claro, después de una discusión. En los cómics,
vemos cómo durante la primera visita de los salvadores a Alexandria, Carl, molesto aún por la muerte de Glenn, secretamente se introduce en la parte trasera de un camión con el objetivo de matar a Negan, mientras en la serie sucede algo similar, solo que no sucede en Alexandria, sino en Hilltop, y casualmente no estaba solo, sino que estaba acompañado por Jesús. Como dijimos en el punto anterior, Jesús acompañaba en el camión a Carl en la serie, pero en la historieta, Jesús es secuestrado por haber seguido a Dwight después de su liberación en Alexandria, pero gracias a las habilidades de Jesús, este logra escaparse de los salvadores. En la serie, Rick no se entera de la breve estadía de Carl con los salvadores hasta su regreso después de buscar provisiones, donde no solo se entera de esto, sino que también de que Negan estuvo en su casa y cargó en sus brazos a Judith. Pero en los cómics sucede algo distinto. Rick se entera de la desaparición minutos después y comienza a buscarlo con un grupo sin éxito, y no es hasta el regreso de Jesús a Alexandria que éste le afirma conocer la ubicación de los salvadores y desesperadamente se dirigen hacia allá para recuperar a Carl, pero sorpresivamente son detenidos por Negan a medio camino en posesión del niño. En los cómics, Rick intercambia golpes con Negan al enterarse que Carl estuvo con ellos, y antes de enterarse de que el niño seguía con vida, mientras que en la serie, Rick no se atrevió a enfrentar a Negan debido al miedo que aún le tenía. En la serie, Abraham y Eugene son quienes descubren el lugar con la maquinaria necesaria para fabricar balas, lugar que será vital para el arco All Out War, mientras que en los cómics son Eugene y las dos exnovias de Abraham, Rosita y Holly, quienes descubren este lugar. En los cómics, únicamente Maggie y Sofía son las únicas del grupo de Rick que se quedan a vivir en Hilltop, mientras que en la serie son Maggie, Sasha e Enid, que llena el vacío de Sofía de los cómics, y posteriormente llega Daryl después de su escape de los salvadores y su corta estancia en el reino. En los cómics, después del regreso de Carl a Alexandria, Michonne aborda a Heath mientras monta guardia para insinuársele sexualmente, pero esta es rechazada puesto que mantiene una relación con Denise. Pero en este punto de la serie, Denise ya está muerta y Heath está desaparecido. En la serie, gracias a Tara, se nos es introducido un nuevo grupo conocido en los cómics como Oceanside, debido a su cercanía con el mar, y porque son básicamente pescadores. Pero en los cómics, este grupo no es presentado sino hasta después de los eventos de All Out War. En la serie, conocemos desde el inicio de la temporada a El Reino, una vasta comunidad dirigida por el rey Ezequiel, que igualmente es aterrada por los salvadores y es explorada a través de los ojos de Carol y Morgan, mientras que en los cómics no es mencionada hasta que Jesús lo comenta en una conversación con Rick después de recuperar a Carl. Además, recordemos que en este punto tanto Carol como Morgan ya están muertos. En la serie, Ezequiel le revela a Carol su origen diciendo que solía ser cuidador de algún zoológico y que salvó a Shiva de su muerte cuando inició el apocalipsis, mientras que en los cómics nunca se es revelado el pasado del rey. En los cómics, en la primera reunión de Rick con Ezequiel, el rey afirma que ha tenido roces con los salvadores y que está dispuesto a ayudar a Rick en lo que necesite, pero en la serie, Ezequiel se niega a iniciar una guerra porque podría traer graves consecuencias a su comunidad, además de que muchos de ellos no son guerreros, aunque finalmente es la muerte de Benjamin lo que hace entrar en razón al rey para unirse a la guerra que está por venir. En la serie, el grupo de Rick va en busca del padre Gabriel, y es gracias a él que conocen a este nuevo grupo que vive en la basura, dirigido por una mujer llamada Jadis. Hubo mucha especulación respecto a este grupo, ya que muchos lectores del cómic creían que se trataba de los Whisperers, o Susurradores, un grupo que aparece en el futuro y con el que las comunidades tienen enfrentamientos, pero se ha confirmado que este grupo es totalmente nuevo y original. En los cómics,
Jesús le confía el plan para eliminar a los salvadores a un miembro de la comunidad de Hilltop llamado Cal, que desea advertirles a los salvadores sobre la conspiración que se está haciendo entre las comunidades, mientras que en la serie, Gregory le pide a Cal que lo lleve con los salvadores para advertirles sobre lo que podría suceder. Como dijimos en el primer encuentro de Rick con Ezequiel, el rey está dispuesto a apoyar a Alexandria y a Hilltop, pero Ezequiel revela una carta bajo la manga, presentando a Dwight como un aliado, pero al enterarse, Rick trata de matarlo, mientras que en la serie, Dwight acude a Alexandria siendo apresado por Rosita, y cuando el grupo se entera de que desea ayudar, es Daryl quien quiere matarlo inmediatamente, pero Rick desea averiguar qué se trae entre manos. En la serie, vemos cómo en una de las visitas de Negan a Alexandria, Spencer se le aproxima a este para negociar el liderazgo de la comunidad. La conversación culmina con su muerte, y después de un intento de asesinato por parte de Rosita, muere Olivia, mientras que en los cómics esta parte toma lugar al borde del estallido de la guerra, donde Spencer sufre el mismo destino, pero es Andrea quien intenta asesinar a Negan. Pero, gracias a la intervención de Jesús con la gente de Hilltop y Ezequiel con la gente del reino, el incidente no pasa a mayores. En la serie, después de la muerte de Spencer y Olivia, Eugene es secuestrado por los salvadores debido a su inteligencia. Posteriormente, Sasha igualmente es capturada después de un fallido intento de asesinato y rescate de Eugene. Esto haciendo a Daryl, Eugene y Sasha los únicos habitantes de Alexandria en haber estado prisioneros por un largo periodo en la guarida de los salvadores, mientras que en los cómics ninguno de los sobrevivientes del grupo de Rick es prisionero hasta este punto. En el penúltimo episodio vemos a Sasha capturada, quien es casi violada por David, cuando de pronto llega Negan y lo asesina clavándole el cuchillo en la garganta. Esta misma escena es tomada directamente de los cómics, únicamente que es Holly, la exnovia de Abraham, quien se encuentra aprisionada por los salvadores y es salvada por Negan antes de su violación. Como dijimos previamente, en la serie, Oceanside es presentado a través de Tara y es donde el grupo obtiene el armamento, mientras que en el cómic aún no conocen a Oceanside, así que obtienen el armamento de las otras comunidades, Hilltop y el Reino. Eugene traiciona a Alexandria en el último episodio de la temporada, mientras que en los cómics se ha posicionado como uno de los hombres más leales a Rick. En los cómics, la contraparte de Sasha, en este caso Holly, tiene una muerte similar a la de la serie, solo que Negan desea hacer la entrega para atacar a Rick, además de que esto sucede ya durante All Out War, mientras que en la serie, Sasha se suicida para que al momento de la entrega, ella ataque a Negan antes de que estalle la confrontación. En un punto anterior, comentamos que hay un enfrentamiento entre los sobrevivientes y los salvadores después de la muerte de Spencer y el intento de Andrea por asesinar a Negan, pues este acontecimiento es lo que desencadena la guerra, mientras que en la serie el punto crítico es la traición de Jadis y el nuevo grupo a Alexandria a la llegada de los salvadores, y el suicidio de Sasha para convertirse en caminante y matar a Negan. Sin duda, el mega evento All Out War será adaptado por fin en la serie, pero habrá que esperar 6 meses para descubrir cómo les fue en su primer enfrentamiento con los salvadores. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si desean que hablemos de un personaje o arco en específico, no duden en ponerlo en los comentarios. Síganos en Facebook, Twitter y Comixamino. Somos The Comics Awakens. Nos vemos en el siguiente video.